Buen mediodía para todos, estamos acá nuevamente en una nueva audición de Pateando el Tablero. Nos acompañan en el día de hoy Nicolás Marrero y Rafael Fernández, dirigentes del Partido de los Trabajadores. ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Buen mediodía, buenos días a toda la audiencia. Bueno, en el día de hoy vamos a estar conversando sobre dos temas fundamentales que atravesaron un poco la situación política de la semana pasada. Tiene que ver, en primer lugar, con la crisis en torno al ejército, lo que ha sucedido con el Tribunal de Honor, la destitución de los generales y bueno, todo lo que es esa situación que ha tenido también como protagonista al Poder Ejecutivo, al presidente Tabaré Vázquez, con respecto al conocimiento o no conocimiento de las actas de ese tribunal, y un poco vamos a estar conversando sobre eso. Y también vamos a estar hablando, un poco continuando con lo que ya hemos venido abordando en las audiciones pasadas y que es un eje fundamental de la campaña de nuestro partido, que es el tema de la reforma de la previsión social, que de alguna forma nuclea o genera cierto consenso en el resto de los partidos del régimen sobre la modificación, la necesidad de reformar la seguridad social. Y en ese sentido también tenemos algunas novedades que, bueno, vamos a estar conversando sobre eso. Luego comentarles a todos que hemos venido desarrollando una intensa actividad, conversando con distintos sectores de la juventud, de las mujeres y del movimiento obrero. Estuvimos haciendo varias actividades y ahora están allí en la Feria de Tristán Albaja nuestros compañeros realizando una agitación, convocando lo que también les contamos la semana pasada, que es la asamblea abierta del 27 de abril, que estamos convocando a todos aquellos que quieran sumarse a establecer una perspectiva independiente en la campaña electoral y a establecer una perspectiva independiente en las batallas que se vienen por delante, reagrupando a los trabajadores bajo una perspectiva socialista. Así que bueno, contanos un poco... Quizás comentarles a la audiencia, perdón Lucía la interrupción, comentarles a la audiencia que esta semana estuvimos en una intensa campaña de agitación política, de discusión con los trabajadores. Estuvimos esta semana en la ciudad de Canelones, desarrollando una agitación en la puerta de la fábrica del frigorífico Canelones, y luego tuvimos una reunión con los trabajadores allí del sindicato, muy fructífera, porque entre otras cosas nos pusieron un poco al tanto de la realidad de la cual están atravesando los obreros de la carne. Por un lado, caracterizada por situaciones de despidos, envío de seguro de paro, en el frigorífico de Melo, que ya hace unos cuantos meses que están en esa batalla, también en el frigorífico Pando, y todo un proceso también de reestructura más general que están planteando las patronales, en un marco también de concentración del capital y concentración de muchas empresas en los frigoríficos, donde bueno, los trabajadores están discutiendo cómo responder a esa situación. Bueno, entonces tuvimos esas charlas, esas conversaciones con los trabajadores en los frigoríficos. Luego también en esta campaña, allí también juntamos muchos convencionales, han firmado para el Partido de los Trabajadores. También estuvimos reunidos con trabajadores del sindicato de Uber, que también nos han firmado para convencional. También un sindicato, digamos, que también tiene su complejidad porque los trabajadores allí están en una situación de precariedad muy importante. También con trabajadores del SUINAU. Allí nos comentaron también la realidad que viven muchos jóvenes en nuestro país y los trabajadores que allí se desempeñan, donde tienen una situación muy crítica en los distintos complejos del SUINAU, donde bueno, está ahí, digamos, esa suerte de cárceles superpobladas, digamos, donde los jóvenes están en condiciones espantosas, y luego salen de allí, digamos, y tienen una perspectiva, un futuro negro, o sea, sin trabajo y con poca educación, con pocas posibilidades de acceder a la educación. Entonces, bueno, hemos tenido, y hoy cerramos esta campaña, ayer en la feria del Reducto, y el día de hoy, como señala Lucía, en la feria, aquí nomás en los pasos de esta radio, en la explanada de la universidad. Así que bueno, hemos tenido una semana de intensa actividad política. Y la juventud también está discutiendo un poco los temas que están planteados en la agenda política, y algo de lo que nosotros hemos desarrollado acá, sobre todo con la instalación de UPM2 y la depredación ambiental, que ha sido también otro de los ejes. Y se está convocando una charla que nos parece importante invitar desde acá,
que es bueno, convocada y organizada por la agrupación de estudiantes 1 de mayo de la FEU, que se va a realizar en la Facultad de Humanidades el miércoles y que bueno, va a tener como eje también esto de la instalación de UPM y la depredación ambiental. Creo que ahí los panelistas... hasta donde nos informaron los compañeros, uno de los panelistas es Gustavo Melasi, que ha estado detrás de los números, digamos, de UPM y su instalación. Víctor Baqueta de MOUS, Antonio Buday, que recientemente escribió un artículo muy interesante en la Diaria, allí, que es militante de Partidos Trabajadores en Florida, y además está metido en todos estos temas, y todavía están por confirmar algún otro panelista. ¿Esto es el miércoles a qué hora? El miércoles a las 20 horas en la Facultad de Humanidades. Bueno, así que invitar a todos los compañeros que están escuchando a difundir incluso esta actividad, porque es muy importante la campaña contra UPM2, contra el tren de UPM y toda esta política que es de vasallaje de alguna manera colonialista frente al sometimiento frente a las multinacionales, ¿no? Sí, y además reafirmar la importancia de que también el movimiento estudiantil se involucre en estos temas y tome posición justamente contra UPM2 y todo lo que es la... Quizás sobre eso un dato de este fin de semana, la asamblea de ADES, el sindicato docente de Montevideo, se pronunció contra la instalación de UPM. Un dato muy importante porque digamos, es el camino que un poco tienen que recorrer otros sindicatos que también tienen que tomar posición sobre esto, ¿no? Claro, hay que recordar que cuando se instaló Bosnia, que después es UPM1, digamos, allá en el río Uruguay, el Congreso del PIT-CNT tenía una posición unánime en contra de la instalación de la pastera por la parte de la contaminación y por lo que eran las condiciones de zona franca, etcétera, en las cuales se instalaba. Luego, cuando el Frente Amplio llega al gobierno, dan una vueltita en el aire y se pasan a apoyarlo los Abdala, los Andrade y todos los dirigentes de Fernando Pereira, que antes decían que estaban en contra. Nosotros tenemos que instalar la discusión en los sindicatos, ¿no? Y en el movimiento estudiantil, como decía Lucía, para cambiar de alguna manera esta manera de encarar las cosas, porque ya demostró UPM1 y Monte de Plata que no es ninguna solución desde el punto de vista del empleo ni hablar del desarrollo, y esto es más de lo mismo o peor de lo mismo. Bien, bueno, una vez informado todas las actividades que estamos realizando y que además también recordarles que están abiertas las vías de comunicación del partido para que puedan escribirnos por Facebook, para que puedan contactarse. Siguen abiertas las puertas de nuestro local central los lunes y viernes de 17 a 19:30 para que todos aquellos que quieran pasar, que quieran apoyar la campaña, firmar como convencionales y recibir nuestros materiales, pueden pasar por allí también y comunicarse con nosotros. Vamos a conversar entonces ahora un poco sobre, bueno, la situación en términos de la crisis que se ha abierto con el ejército, la convocatoria que hay para el próximo jueves de una movilización que convocan entre otros familiares y el PIT-CNT, creo que también la FEU está convocando, y que bueno, que en realidad tiene que ver un poco con esta crisis que se ha abierto en torno al Tribunal de Honor y en torno a la destitución de estos generales, ¿no? También está por ahí, inmediatamente después de esto, el lanzamiento de la candidatura de Manini Ríos con Cabildo Abierto como otro, digamos, como expresión fundamental de este proceso que ha emergido y que de alguna forma también está mostrando una tendencia que por ahí todavía no está 100% instalada o que es muy minoritaria, pero que encarna un poco la perspectiva del revanchismo militar, que de alguna forma se envalentona con el proceso de Brasil y el ascenso de Bolsonaro y de alguna manera tiene un contacto con eso. Pero bueno, no sé, comentemos un poco sobre... Yo creo que está el tema de la marcha en particular de este jueves a las 18 horas en la Plaza Libertad. Convoca también Crisol, la organización de expresos políticos. Creo que Fuman también convoca. Ha habido una movida desde el propio gobierno para intentar generar una movilización de apoyo a Tabaré Vázquez. Nosotros de ninguna manera colocamos ningún apoyo a la política del Frente Amplio del gobierno, que es responsable de la continuidad de la impunidad. Desde el Club Naval en adelante, la política de mantener los mandos militares. Desde los gobiernos del Frente Amplio nunca hubo una promoción de investigación y ni hablar de promover un gran juicio público contra los represores, sino que permanentemente se dejó solos a las víctimas, a sus familiares, y por lo tanto son responsables también de la impunidad, junto con blancos y colorados, y en este sentido les estalló en la cara una crisis. No es que es evidente que
la remoción de Manini y Ríos tenía motivos de sobra, Tabaré Vázquez de haberlo hecho mucho antes. Surge porque Manini y Ríos ya expresa abiertamente una crítica incluso del Poder Judicial, de las investigaciones de la justicia contra los represores. Y fue para todos los integrantes del gobierno claro de que había fallos de los tribunales de honor, más allá de las actas y de qué tanto se conocía o no, donde en definitiva lo que se estaba cuestionando en el caso de Gabazo era de que no había salido a decir la verdad frente al juicio que había habido contra un coronel Gómez, y no el hecho de que hubiera cometido crímenes. En ese sentido, ya lo ha dicho algún incluso integrante del Frente Amplio, o ex integrante del Frente Amplio, Tabaré Vázquez ha estado por detrás de Jorge Valle al firmar estos fallos, porque no tenía por qué firmarlos. Podría haberlo pasado a situación de reforma sin tener que avalar el fallo como tal, podría haber objetado parte del fallo. Pero más allá de lo formal, que es lo de menos, lo concreto es que todas estas medidas de Tabaré Vázquez van a contrapelo, en realidad, de toda la política que han llevado adelante los gobiernos del Frente Amplio. Y bueno, revelan por otro lado que los mandos militares actuales, que se dice que no tienen nada que ver con la dictadura, son la continuidad de ese aparato militar que masacró al pueblo y que está enquistado en el conjunto del aparato represivo, del aparato militar, toda un planteamiento que es peligroso para futuros perspectivas, como ya lo estamos viendo en Brasil con los Bolsonaro y con otros fenómenos de este estilo. En Uruguay sabemos que el ejército está más desprestigiado que en el de Brasil, pero no podemos pensar que somos una excepción, sino que esto forma parte de una tendencia donde ante la crisis de los partidos políticos los ejércitos pueden llegar a tener un apetito de intervenir aún más en las crisis políticas y ser los árbitros, como está pasando hoy en la situación política de Brasil. El ejército de Brasil fue el que timoneó, con Lula a la cabeza, la intervención militar en Haití, donde se entrenaron para hacer lo que hacen hoy en las favelas de Río de Janeiro, y allí estuvo el gobierno de Uruguay y del Frente Amplio acompañando esta intervención militar, es decir, que los emparenta mucho también con esta horrible campaña reaccionaria de Larrañaga de intervención en los temas internos. Larrañaga sabe a qué ejército le estaba dando o le pretende dar el control de la seguridad interior, al ejército de los Manini Ríos, de los González y todos estos generales que han avalado la represión y la tortura en la desaparición de compañeros. Así que creo que es una instancia importante participar de la movilización sin dar el menor apoyo político al gobierno del Frente Amplio, que ha sido corresponsable en la política de impunidad. Sí, yo creo que eso es muy importante, remarcar esta cuestión que plantea Rafael, que bueno, participamos de esta movilización del próximo jueves, ¿verdad? Jueves a las 18. Con esta política. ¿Por qué decir todos se desayunan hoy de que Manini Ríos era un fascista? Hizo una conferencia de prensa y un periodista del país fue abucheado por hacer una pregunta indebida, digamos, ¿no? O que no le corresponde. Es decir, y luego creo que Manini le negó una entrevista a ese mismo periodista del país. Entonces hoy todos nos desayunamos que Manini Ríos era un fascista, pero sin embargo estaba ahí puesto por este gobierno. Entonces esto revela la necesidad de avanzar sobre el juicio de castigo inmediato. Hoy, por ejemplo, el Frente Amplio tiene la mayoría, hoy, de anular la ley de impunidad. Ahí tenemos una cuestión de lo que muchos llaman doble discurso, ¿verdad? O sea, si el Frente Amplio realmente quiere descabezar y avanzar contra los militares, bueno, que anule la ley de impunidad mañana. Claro. O que instale un gran juicio público contra toda la represión, que no lo ha hecho. Yo recuerdo cuando el primer gobierno de Tabaré Vázquez, Gonzalo Mujica, y está la grabación pública que le hizo pública a Pedro Bordaberry, en la televisión, donde él le dice, nosotros no estamos atrás de los juicios. Era clarito que eran los familiares, las víctimas, y que no desde el gobierno se estaba impulsando. Porque ahora hay muchos que están colocando como que Gonzalo Fernández era otra cosa. No, forma parte de una política de continuidad, de impunidad, y que dejaron solos a los familiares en todo este tipo de denuncias. Y creo que esto también nos plantea la siguiente pregunta, ¿no? Que es algo que nosotros en la campaña que estamos desarrollando, que hemos impreso esta carta abierta, nos preguntamos y le preguntamos a los trabajadores si el Frente Amplio constituye o no una barrera de defensa frente a este avance de la derecha. Es decir, es algo que nos tiene que llamar a la reflexión, porque si esta ha sido la política,
podemos apoyar a Martínez, podemos apoyar a COSE, es decir, ellos son una barrera de defensa frente a esta avanzada derechista, militar. De hecho, los dos candidatos que acabas de nombrar en esta situación se han manifestado de forma conciliadora, ¿no? Es decir, si bien han rechazado los dichos del Tribunal de Honor y apoyado de alguna forma a Tabaré, tanto el MPP fundamentalmente como Martínez mismo se han pronunciado de forma conciliadora con el propio ejército, intentando también rearmar o tender un puente para rearmar ese pacto que de alguna forma quedó como reducido o quebrado en este hecho puntual del Tribunal de Honor y de la destitución de los generales. Claro, el senador Charles Carrera, del MPP, llegó a decir que era digna, es decir, la dignidad y la valentía de Gabazo por reconocer algún crimen. También ya había habido algún diputado del MPP con declaraciones justificando los tribunales de honor de alguna manera. Así que hay toda una política que obviamente Huidobro fue el exponente, Fernández Huidobro el exponente máximo, pero que no es de Fernández Huidobro solo. Fernández Huidobro fue colocado en el Ministerio de Defensa justamente en un contexto en el que había rechazado una ley que permitía, o que se suponía que iba a permitir algún tipo de investigación frente al tema de la impunidad. Él votó en contra y se retiró del Senado, y ahí lo nombró Mujica ministro de Defensa, es decir, lo premió a uno que defendía la impunidad, y que en el 2003 fue el que dijo: podemos entregar cualquier cosa, referido al tema de la anulación de la ley de impunidad, menos la victoria electoral. Lo dijo frente a Hugo Cores, que defendía en ese momento la posibilidad de anular la ley. Es decir, que hay una política consistente, nadie se puede llamar a engaño, porque en el 2003 aprobaron no tocar la ley de impunidad y cumplir el artículo 4 nada más. Y ni siquiera lo cumplieron bien, porque no podrían haber promocionado la investigación desde el propio Estado. Es decir, que investigación para juzgar, ¿no? Porque algunos delitos estaban excluidos. Ni siquiera en ese sentido hubo una política en estos gobiernos. Para ir cerrando un poco con este tema, en realidad, bueno, dejar de manifiesto que esta situación que está planteando ahora los compañeros coloca la responsabilidad en el conjunto del régimen político sobre lo que ha sido la impunidad. La declaración misma de ese Tribunal de Honor lo que ha dejado completamente ya en evidencia es que todos los crímenes de la dictadura que han sido sistemáticamente denunciados por el movimiento obrero, por los movimientos de derechos humanos, se han confirmado ahora en boca explícita de los militares condenados por delitos de lesa humanidad, con lo cual muestra que en todos estos años lo que ha habido es un gran pacto de impunidad que tiene como responsables a todos los gobiernos que han pasado desde la salida de la dictadura hasta ahora. Entonces, bueno, nos van a encontrar, como decíamos, el jueves en esa movilización con estas ideas y este programa que acabamos de explicar. Y ya vamos a participar fuertemente de esa movilización. Bien, para ir un poco abordando el segundo tema, porque ya estamos también sobre el final, tenemos algunas novedades que tienen que ver con esto de la reforma de la seguridad social. Salió en esta última semana un documento de los representantes de los trabajadores en el BPS que coloca un llamamiento a un diálogo social que sería, o la propuesta es que sea convocado por el próximo Poder Ejecutivo y que establezca un diálogo social amplio para ver las bases de la reforma de la seguridad social. Bueno, esto claramente es una entrega, vamos a decirlo con pocas palabras. Quiere decir que frente a los políticos que vienen planteando aumentar la edad de retiro y rebajar las jubilaciones futuras, porque de eso se trata, es decir, transferir del bolsillo de los trabajadores a las empresas, al Fondo Monetario Internacional, a los bancos, dinero, en vez de decir, mira, ante esta declaración de guerra yo te advierto como momento obrero que voy a ir a la guerra contra ustedes y no voy a dejar pasar esto, le ponen la alfombra roja para que vengan a discutir. Y están aceptando dialogar y negociar sobre la base de la propuesta de las patronales. Y no han colocado ni una caracterización ni una crítica al planteamiento del aumento de la edad de retiro, ni un planteamiento propio que podría ser aumentar los aportes patronales o una serie de iniciativas más. Pero quiero decir, el Partido de los Trabajadores, frente a esta declaración de guerra que plantean tanto la derecha como también Mujica, que le dice a los trabajadores van a tener que trabajar 5 años más. ¿Para qué? Para que el Fondo Monetario Internacional pueda cobrar la deuda externa, porque se trata de eso. El Partido Trabajador frente a esto, que dice es una declaración de guerra, nosotros vamos a preparar la guerra contra esta
reforma reaccionaria a la seguridad social y plantear que se enfrenta con la huelga general de los trabajadores. Frente al próximo gobierno, el movimiento obrero tiene que plantearse: vamos a la huelga general si tocan los derechos jubilatorios de los trabajadores. Ninguna conciliación, negociación y diálogo social de nada. Después hay que colocar la plataforma de trabajadores, pero sepamos que es el FMI el que está impulsando en todo el mundo esta política. Es mentira que sea por el aumento de la expectativa de vida. Y lo que está acá detrás de esto es que todos los gobiernos, incluido el Frente Amplio y en particular el Frente Amplio, podríamos decir, han bajado los aportes patronales. El Frente Amplio lo bajó del 12% al 7,5% del aporte patronal. Hay zonas francas por todos lados que no pagan aportes. Hay exoneraciones por leyes de promoción de inversiones y leyes de otro tipo que favorecen a las patronales. Es decir, que han vaciado el Banco de Previsión Social, que igual tiene en realidad un déficit que es apenas el doble que el de la Caja Militar. Es decir, el aporte que le hace el Estado. Ese aporte que le hace el Estado lo financiamos los trabajadores con el IVA también, con el IRPF, con los impuestos al salario. Las empresas pagan cada vez menos impuestos. ¿De qué habla Mujica, que no trabajó en su vida, sobre lo que tienen que trabajar los trabajadores? Por favor, realmente creo que al movimiento obrero, a los sindicatos, tenemos que decir: vamos a preparar una lucha, pero que es realmente una cuestión de honor para los trabajadores, pararle la mano al Fondo Monetario y a los bancos. Y yo creo que se ha transformado de alguna forma en el buque insignia, no solo del Frente Amplio, sino del conjunto de los partidos. Más o menos solapadamente van todos en esa línea. Yo creo que es muy importante esto que plantea Rafael, porque el documento que gira la representación de PIT-CNT en el BPS plantea este diálogo social, pero además plantea que el Poder Ejecutivo es el que tiene la iniciativa de comandar ese diálogo social. Es decir, si bien es la calle el que tiene digamos, la iniciativa, que tiene que tomar la iniciativa para comandar esa reforma. Entonces, compañeros, esto no puede ser, es la entrega anunciada como plantea Rafael. Entonces yo creo que es importante para los trabajadores que discutan a fondo, para los sindicatos, el movimiento obrero, la juventud, los jubilados especialmente, que discutan una caracterización de lo que se viene, que está un poco en línea con lo que plantea Rafael. El Partido de los Trabajadores claramente está en contra de cualquier reforma previsional que parta del aumento de la edad de retiro. Planteamos además, porque esto, digamos, ya es el tercer programa que estamos discutiendo reforma de seguridad social, la audiencia ya está diciendo, bueno, no tienen otro tema. No, es un tema porque para nosotros es el gran tema de la campaña electoral. Entonces, en primer lugar, el rechazo a cualquier aumento de la edad de retiro. Está planteado también la reducción de los saberes para los jubilados. Eso, digamos, nosotros planteamos contra eso que la jubilación mínima sea igual a media canasta familiar. Planteamos que la jubilación sea, los fondos sean garantizados por impuestos a las patronales. Es decir, que sea bancado por los patronales, que hoy es bancado por los trabajadores en su inmensa mayoría. Y además que las cajas y los sistemas de previsión social deben ser gestionados por los trabajadores. Es decir, los estados y los capitalistas tienen que sacar las manos de los fondos estos previsionales. Y esto evidentemente tiene que partir de un programa integral. Es decir, no podemos simplemente avanzar y desarrollar un planteo sobre la previsión social si no avanzamos sobre otros problemas, como es el problema de la deuda externa, como es el problema de los grandes subsidios que planteaba Rafael. Es decir, un programa integral de reorganización social. Entonces, este es el gran problema. Por eso la jubilación y la previsión social es tan importante, porque habilita, digamos, en primer lugar, a un empeoramiento de las condiciones de los jubilados y los trabajadores. Y que plantea otro problema, que ya lo señalamos la vez pasada, que tiene que ver con la situación de financiamiento de esos fondos como producto de los subsidios del pago de la deuda, pero también con el avance en la precarización laboral de la juventud. Hay uno de cada 3 jóvenes está en negro. Es decir, entonces tenemos por dentro de una gran crisis social. La burguesía, los capitalistas nos plantean agudizar eso. Entonces los trabajadores y el Partido de Trabajadores plantea un programa para frenar ese ataque a las condiciones de vida
y bueno, y colocar a la clase obrera como alternativa política en este cuadro. Y hay un tema que me parece importante, que es para los jóvenes. Muchos jóvenes dicen, bueno, me voy a jubilar dentro de 30, 40 años. Lo que tienen que darse cuenta es que si aumenta la edad de retiro, quiere decir que los veteranos van a laburar más tiempo y esos puestos de trabajo no se liberan para los jóvenes. Entonces, esto va a agravar el problema, en primer lugar, porque los jóvenes van a tener menos empleo, más precariedad en el empleo en todo caso, y por otro lado, provoca la migración de muchos jóvenes. Entonces nos dicen que esta es una población envejecida. Es envejecida no por una maldición. ¿Cuántos jóvenes se van del país porque no consiguen trabajo ni condiciones para vivir en este país y se van a otros lugares y se quedan los viejos? Entonces, en realidad, el planteamiento del Fondo Monetario Internacional que lleva adelante tanto la derecha como el Frente Amplio es un ataque también a los jóvenes. Y por lo tanto, tenemos que de alguna manera interiorizarlos y ponerlos en alerta en esta situación, porque pueden pensar, bueno, es un problema que por ahora me preocuparé dentro de 30 años, ¿no? No, tengo que preocuparnos ahora, va a implicar mayor desempleo para la juventud sobre todo. Muy bien, hoy vamos a seguir hasta 13:30, así que vamos a hacer un pequeño corte y después retomamos. No, porque César, viste que César cerró medio sobre la hora, por eso. Bueno, seguimos y cerramos. Pensé que seguíamos medio. Bueno, vamos a entonces ir cerrando el programa un poco del día de hoy. Comentarles que seguimos con esta campaña. Vamos a redoblar lo que es toda la agenda con respecto a esto de la seguridad social. Seguimos reafirmando la necesidad de organizarnos y colocar en la agenda la defensa de la seguridad social contra la reforma que se está planteando, y en ese sentido, bueno, nos vemos también el jueves en la movilización contra la impunidad y bueno, se pueden seguir comunicando con nosotros a partir de las redes sociales, de la página web, y también el domingo que viene vamos a estar en Tristán Arbaja desarrollando la agitación y colocando los planteos del Partido de los Trabajadores frente al escenario político nacional y a la campaña que se abre. Y también hay que agradecer a tanta gente que ha firmado para ser convencional, ¿no? Hoy al inicio decía Nicolás, los compañeros obreros del frigorífico Canelones, compañeros del INAU, compañeros de la educación, bancarios, municipales, gente que está firmando, muchos compañeros jóvenes, gente que incluso algunos nos dicen, mira, yo no sé si los voy a votar en octubre, pero quiero que estén en octubre. A mí eso me parece muy importante, le decimos, bueno, denos la oportunidad de convencerlos desde junio a octubre, ¿no? Y en ese sentido, compañeros que son de izquierda, que son activistas, que son solidarios con el planteamiento del Partido de los Trabajadores, aunque todavía no estén jugados a la idea de que hay que construir una alternativa política a los trabajadores como planteamos nosotros, también le damos la bienvenida y le damos las gracias y nos dan una mano, porque se trata de abrir un gran debate entre los trabajadores, entre los jóvenes, entre las mujeres, los compañeros ambientalistas, lograr realmente darnos cuenta, decir, muchos se sienten ante un chantaje, ¿no? Porque dicen va a ganar la derecha y tienen miedo, no sé qué, y se dan cuenta que el Frente Amplio es más o menos una variante de lo mismo. Bueno, esta es una oportunidad de acá a junio por lo menos para juntarse una cantidad de gente y después incluso en la propia convención y ver si es posible construir una alternativa. Nosotros estamos convencidos que sí, por eso estamos en esta campaña y convocamos a todos aquellos que sientan que este partido tiene que estar hablando en la campaña electoral y diciendo todas estas cosas que estamos diciendo en la radio, en la televisión, que nos den una mano y bueno, obviamente agradecer a los que ya nos han dado una mano. Bueno, saludamos a la audiencia, te dejo Lucía que cierres, recordar que el 27 de abril vamos a hacer una asamblea abierta para convocando a todos estos compañeros, los que están firmando, los que quieren firmar el 27 de abril, así que bueno, vamos a estar recordando cada programa esta actividad. Bueno, nos vemos el domingo que viene entonces en una nueva audición de Pateando el Tablero. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.